Buenas noches, queridos estudiantes. Soy el señor Wilfredo Gutiérrez Zorrilla, estudiante de la Facultad de Derecho. El tema de hoy es por el producto académico número 3 de Derecho Constitucional. A ver cómo nos sale, ¿no? Que hablamos sobre la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, en forma cronológica queremos empezar, ¿no? Más o menos de atrás para adelante, cómo se da este periodo de vacancia, ¿no? Bueno, para algo muy corto, el señor Pero Pablo Kuczynski, un- el candidato Pero Pablo Kuczynski, presidente Pero Pablo Kuczynski, se le conoce por haber sido ministro de Economía de la gestión del expresidente Alejandro Toledo, que fue elegido en 2001, periodo 2001-2006. Con un currículum muy bien nutrido, ¿no? Como consultor del Banco Mundial, integrante del Fondo Monetario, consultor internacional, ¿no? En temas de economía mundial. Bueno, prácticamente un candidato de lujo para Perú, un hombre con doble nacionalidad, pasaporte americano, peruano, postuló para la presidencia, siendo ganador en las justas, ¿no? Del año 2016. Su principal contendora en ese tiempo es la señora Keiko Sofía Fujimori, ¿no? Lideresa del partido Fuerza Popular. En, el, en las elecciones, en los comicios de ese año, sale vencedor Pedro Pablo Kuczynski en segunda vuelta por un margen muy mínimo de error, señores. Y justo ahí es donde empieza la cuestión esta pugna de poderes, ¿no? Entre el legislativo y el ejecutivo. Le digo así porque cuando Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia, perdón, parar un ratito. Cuando Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia, ganando por un margen muy mínimo, eh, lógicamente representan al Ejecutivo y gana las justas presidenciales, pero por un margen muy mínimo, muy mínimo. La historia del Congreso era otra cosa, porque algo inusitado y algo que no había pasado, pocas veces había pasado en el Perú, pero pasó, y ya sigue pasando, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, Se confirma que la oposición había logrado 73 escaños de los 130 que hay en los congresistas que conforman, digamos, que conforman el Parlamento Nacional, ¿no? Son 130 congresistas, representantes del pueblo, la voz del pueblo, ¿no? Y 73 congresistas habían sido, que son de la mayoría, se convierten en mayoría, Fuerza Popular. Congresistas de la perdedora de las justas electorales, Keiko Sofía Fujimori. El partido oficialista tan solo 18. Entonces, muchos analistas políticos empezaron a decir que era demasiado difícil haber la equidad de poderes, el balance de poderes, que esto iba a ser ingobernable. Bueno, y razón no le faltó porque la verdad que fue ingobernable y le hicieron la vida de cuadritos a Pedro Pablo Kuczynski, no a su gestión. Teníamos a un Pedro Pablo Kuczynski totalmente, bueno, tal vez por su precaria presencia numérica en el Congreso, que costaba solamente 18 congresistas. Muy aparte de eso, que las comisiones más importantes del Congreso estaban copadas por el partido de la oposición, Fuerza Popular, ¿no? Tales como la Comisión de Constitución, Comisión de Economía, Comisión de Educación, así por no decir otras más, pero la mayoría y las más de más relevancia ocupadas por Fuerza Popular. Es en este contexto que ya le hacían la vida prácticamente una negativa total, ¿no? El Congreso, ingobernable desde el primer momento. Vacando, perdón, censurando al ministro de Educación, donde, pero Pablo Kuczynski bien pudo activar una cuestión de confianza en ese mismo momento, pero bueno, no lo hizo. No lo hizo en ese sentido porque llamó a la unidad, llamó
a la conversación, bueno, y todo lo demás, y la historia, y eran cosas que realmente no tomó una determinación en ese momento. Es ahí donde, en lo que sigue de los meses, que tenía ya 15 meses en el poder, se logra una confirmación de que una de las empresas de Pero Pablo Kuczynski había recibido dinero, $730.000 de la empresa Odebrecht. Odebrecht, una empresa investigada por casos de alta corrupción en toda la parte de Sudamérica, parte de América Central, donde habían corrompido funcionarios, ¿no? Y habían para poder licitar obras en ese sentido, pagándole a candidatos que llegaban a la presidencia, en casi la mayoría de países, y así poder asegurar obras que eran totalmente sobrevaloradas, ¿no? Causando un terrible daño, un terrible económico al país, ¿no? Bueno, hasta ahí, historia conocida, se sabe, pues logran poner, digamos, la congresista Rosa Bartra, integrante de la comisión Lavajato, que es presidenta también de la Comisión de Constitución y Ética, logra pues presentar estas pruebas del caso Lavajato, en el cual había dinero de Odebrecht que había recibido una de las empresas del señor Pedro Pablo Kuczynski, llamada Westfield Capital. El señor da sus descargos, ¿no? Pero igual no se salva de la votación, en el cual es recomendado para un pedido de vacancia por incapacidad moral. Eh, ¿Qué sucede? Sucede ahí donde en ese primer pedido de vacancia, pero Pablo Kuczynski sale librado, pero librado con los votos de Kenji Fujimori y unos disidentes de Fuerza Popular. ¿Qué había pasado acá? Algo extraño había pasado, ¿no? Bueno, eso se pudo ver más adelante, cuando después de 3 meses, el padre de Kenji Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, Alberto Fujimori, que purgaba condena en la DINOES, ¿no? Por alta corrupción y de- temas de asesinato, ¿no? Este expresidente Alberto Fujimori, logra ser indultado. Entonces, daba la pregunta, ¿pacto político por aquí? ¿Había habido algo ahí, algo había sucedido? ¿Qué lo motivó a Kenji Fujimori con algunos congresistas de Fuerza Popular a votar en contra de la vacancia? En ese sentido, cuando era la primera vacancia. Bueno, la respuesta era esta, era simple, de que se había negociado. A todas luces se escuchaba que se había negociado. Se había negociado este indulto. Ahora que se corrobora después de 2 meses, cuando la congresista Milagros Salazar presenta audios y presentan también nuevamente la acusación fiscal de capacidad moral por la confirmación del dinero que había dado el señor Jorge Barata, ex gerente de Odebrecht acá en el Perú, que sí se le había confirmado, se le había dado dinero a una de las empresas, Westfield Capital, que eran propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski Bodar. Es ahí donde ya no lo salva nadie PPK. ¿Por qué? Porque justamente habían adjuntado unos audios en donde presentaban que el congresista Mamani, un congresista de Fuerza Popular, había grabado el preciso momento donde se negociaba el pedido de vacancia, el no pedido de vacancia de PPK, para que voten en contra. Y él había grabado eso. Esto habían adjuntado a la denuncia. Y total, fue algo que pasó en llamas, señores. En ese sentido, historia conocida, estos recortes periodísticos, el señor PPK no tuvo más remedio, se votó el pedido de vacancia, se admitió el pedido de vacancia y el señor Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, pasando pues uno de sus vicepresidentes a tomar la posta, ¿no? Como dice la Constitución, cuando pasa este tipo de cosas, sí lo prevé. Bueno, haciendo un alto en esto de acá, un poquito de historia, ¿no? En el Perú se ha vacado, con Pedro Pablo Kuczynski son 3 presidentes que se han vacado por incapacidad moral. Uno de ellos, José de la Riva Agüero, cuando a inicio de la República, y el otro es el señor Guillermo Billingur, bueno, y después Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El pedido de vacancia, señores, es una herramienta del Congreso, es una facultad que tiene el legislativo, ¿no?
el legislativo en el cual aplica el artículo 113, donde la presidencia de la República se vaca por, en su inciso 1, muerte del presidente de la República. En su inciso 2 del artículo 113 es su permanente incapacidad moral y física declarada por el Congreso, es decir, por lo que se le vacó a PPK. Aplican el artículo 113, el inciso 2, en el cual dice su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Es lo que le hicieron a PPK, ¿no? Lógicamente está acompañada de estos artículos por los siguientes incisos, el 3, que es aceptación de su renuncia por el Congreso, o sea, el presidente puede renunciar y vamos a ver si el Congreso lo acepta o no. Después el otro, el inciso 4, también que dice salir del territorio nacional y sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. También es pedido de vacancia eso. Y 5, bueno, la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Bueno, aquí lo que tenemos que acotar, por un lado hemos visto la facultad que tiene, ¿no?, el Congreso de poder agarrar y poder vacar a un presidente, pero también, así como tiene el legislativo representado por el Congreso, también lo tiene el ejecutivo representado por el presidente de la República, en el cual esto se llama esto se llama las cuestiones de confianza, ¿no? Las cuestiones de confianza funcionan y se aplican cuando un gabinete, digamos, es censurado 2 veces. Cuando es censurado 2 veces, prácticamente es ingobernable y el presidente activa la disolución, ¿no? Activa la disolución de la misma del Congreso, ¿no? Esto lo dice en su artículo, a ver, esto lo dice, a ver, déjeme ver, por favor, un ratito. El artículo 2, pedidos, la disolución. A ver. Bueno, la disolución del Congreso es facultad expresa, facultad que tiene el Ejecutivo, la facultad que tiene el Ejecutivo cuando los gabinetes, digamos, son censurados 2 veces, ¿no? Entonces, eso es ingobernable. Esa es una herramienta constitucional que es facultad del Ejecutivo. Como tiene la herramienta constitucional, que son los pedidos de vacancia, que tiene expresamente el Congreso, ¿no? A título personal, quisiera ver, ¿no?, que esta pugna de aquí que se ha dado y este entrampamiento en la cual los pedidos de vacancia, que a veces maliciosamente son usados, ¿no? Porque no hay algo bueno en todo esto. En en orden cronológico hemos visto cómo se negocia, cómo se hace, digamos, las cosas, ¿no? Cómo pueden negociar votos para obtener algo. Esa es una muestra. Es decir, los partidos políticos están expuestos a este tipo de cosas. En ese sentido, sobre los pedidos de vacancia y las activaciones de las facultades del Ejecutivo, que es para disolución del Congreso, hemos visto estas 2 herramientas que hay. Ahora, a título personal quisiera decir que muchas veces nos encontramos, digamos, en esta situación. Muchas veces, no, perdón, las veces que ocurre esto es algo muy inusual, donde hayamos mayorías aplastantes, ¿no? Y que son prácticamente contenidas también dentro de la Constitución y lo permiten, ¿no? Porque es el pueblo que elige y muchas veces hay que aprender a convivir con esto, ¿no? Pero a veces hay situaciones donde se hace ingobernable esto y pienso yo que debería haber una reforma en ese sentido. Creo que ya la han visto, ya creo que hay una reforma en vías, en la vía referéndum, que son la ley de partidos políticos, en la cual la fórmula presidencial va a ser con sus mismos congresistas, ¿no? Que ya no va a haber, perdón, ya no va a haber voto preferencial. Es por eso que también ocurren este tipo de cosas, donde hay mayorías totalmente aplastantes y no hay equidad de poder. Bueno, en ese sentido esa es la conclusión que quería dar. Sobre el pedido de vacancia, este es el tema que hemos hablado, más bien lo he hecho con lo mejor que he podido, ¿no?, con los artículos en la mano, los recortes periodísticos correspondientes, ¿no? Y bueno, ojalá que les haya gustado este, esta tertulia, ¿no?, para ver el trabajo de este trabajo que nos han dejado, ¿no? Más bien, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.